Encantado de saludarles una vez más. Estamos haciendo una serie de programas titulado Amores que Matan, relacionados con violencia intrafamiliar. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez, estoy junto a mi esposa Mary Toman. Hoy día vamos a tratar un elemento relacionado con la violencia que tiene que ver con el perdón. ¿Con qué te has encontrado, Mary, con este tema? Que también se cumplen ciclos donde la víctima perdona, donde el agresor pide perdón, y pareciera un cuento de nunca acabar. La víctima siempre desea perdonar porque cree que de esa forma se va a solucionar, tiene la esperanza de que ya no va a volver a ocurrir la agresión. Y esa es una parte. Hay otra situación que ocurre, es que otras personas le dicen a la víctima: tú tienes que perdonar, porque es bíblico, porque de esa forma demuestras que lo amas. Que eres cristiano. Que eres cristiano, tienes que perdonar por los hijos, tienes que perdonar porque es tu esposo, tienes que perdonar. O sea, o esposa. O esposa. Claro, porque la violencia se da en los dos lados. Ajá. O sea, lo que tú estás queriendo decir es que hay dos caras, digamos. Una es la interior de la persona que cree que perdonando el asunto se va a solucionar, y otra es la presión de afuera, de la gente de afuera, que te empuja o te quiere decir que tienes que perdonar. Y hay otra, el agresor también pide perdón, claro, y dice que tienes la obligación de perdonar. O cuando eres cristiano. Cuando eres cristiano, claro, se usa mucho ese argumento. Ahora, el tema de la violencia y el perdón es un tema complejo. Es complejo porque cuando los agresores entran a eso que ya vimos en un programa anterior, de la etapa de la manipulación afectiva, con mucha facilidad piden perdón. Y muchos agresores creen que solo el hecho de pedir perdón ya los hace merecedor de perdón. Y como que ya esa situación está solucionada. Pero la Biblia presenta un concepto distinto, y la lógica y lo que se ha descubierto en el problema de violencia se muestra una cosa totalmente distinta. La Biblia habla de que para otorgar perdón se necesita arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Ahí tenemos un gran problema. La gente piensa que llorar o sentirse mal por lo que hizo es arrepentimiento. Es decir, oh, I'm sorry. Claro. Lo lamento, ya es suficiente. Pero no es suficiente. No es así. La Biblia presenta 4 características del arrepentimiento, y esas características, si no se dan, el perdón no tiene sentido. Primera característica está en el libro de Levíticos, donde la Biblia dice, en el caso de alguien que ha robado, dice: si alguien robó y se arrepintió, devuelva lo robado. Es decir, que aquí el primer elemento tiene que ver con restitución. Claro. ¿Cómo lo puede hacer un agresor así? Ahí entramos en un problema. Por ejemplo, si una persona ha agredido y su agresión ha provocado algún tipo de descalabro físico o psicológico, entonces lo mínimo que debería hacer es pagar las cuentas de la atención médica, de la atención psicológica, etcétera, restituir. Claro. Por lo menos en ese contexto. Si ha dañado, si ha roto algo muy querido. Claro. Si se lo ha robado, hurtado, bueno. Bueno, pero en el caso de violencia intrafamiliar hay que buscar la forma de restitución. Y eso es un asunto que tiene que ser pactado con la víctima. Claro. La restitución. Segundo, la Biblia presenta otro elemento del arrepentimiento que tiene que ver con la compensación. El ejemplo bíblico es de Zaqueo. Zaqueo, de acuerdo a la ley del Levítico, la que acabamos de mencionar, si robaba tenía que devolver 1 por 1. Pero Zaqueo le dice al Señor Jesucristo: pero si alguno he defraudado, devolveré 4 por 1. En otras palabras, si a alguien le he provocado un daño con lo que he hecho, entonces no le voy a devolver 1 por 1, le voy a devolver 4 por 1. La idea es, voy a compensar el daño que he realizado. Perdón, Miguel Ángel, ¿y eso no se presta para también manejar y manipular? Ya que te he tratado mal, bueno, vamos a compensarte saliendo. No,
Es que aquí, regalándote algo, no, es que la compensación, una joya. la compensación no es unilateral, la compensación siempre es pactada. Oh, okay. O sea, nos ponemos de acuerdo, ¿qué puede compensarte por lo que yo he hecho? Y eso es un asunto que se acuerda. Miguel Ángel, se me viene a la mente, es muy ilusorio decirle a una persona que ya se sabe que hay esa violencia, a amenazarla. El agresor, no, la víctima la amenaza. Si tú vuelves a pegarme, tú vas a tener que hacer tal cosa para compensar. ¿Tú crees que es manejable? No, eso se me ocurrió en este momento. No, ahí podemos entrar en otro tipo de elementos de manipulación y cosas así. Además que la mayoría de las personas que han sido maltratadas, generalmente psicológicamente no están en condiciones de empezar con ese tipo de negociaciones. Generalmente este tipo de negociaciones de compensación y todo se hacen con un tercero que hace de mediador, ¿ya? Hay una tercera característica en la Biblia que el ejemplo bíblico clave es de Juan capítulo 8. Una persona arrepentida, y es la parte más difícil que la mayoría de los golpeadores no quiere aceptar, o de los maltratadores o maltratadoras, es que si tú has hecho algo malo, una vez que hiciste lo malo y te has arrepentido de eso, tienes que dejar de hacerlo. Claro, abandonar la conducta. El ejemplo clásico de Juan 8, donde Jesucristo le dice a la mujer que ha sido acusada de adulterio, vete y no peques más. O sea, en otras palabras, cambia tu actitud. Cambia tu actitud, cambia. Entonces, si yo digo que me arrepiento y al tiempo después estoy en la misma conducta, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento implica cambio. Y el cuarto elemento, que es el más difícil de aceptar, tiene que ver con aprender a vivir y aceptar las consecuencias de la acción que yo he realizado. Por ejemplo. El ejemplo clásico es el de David. David no solamente cometió adulterio, David cometió asesinato, fue mentiroso, fue instigador de un homicidio. Entonces, después que se descubre todo, Dios, y él pide perdón, Dios le dice, yo te perdono, David, estás perdonado, pero nunca más, y el nunca más es total, nunca más se va a alejar la espada de tu casa. Entonces Dios le advierte que a consecuencia de ese pecado de él, va a recibir una serie de consecuencias que van a durar el resto de la vida. Hay otro ejemplo que es el caso del pueblo de Israel en conjunto, que antes de entrar a la tierra prometida hacen esa tontería que hacen, y Dios le dice, por intervención de Moisés, yo los perdono, pero ninguno va a entrar a la tierra de Jerusalén, a la tierra nueva. Generación. Y entró otra generación, y ellos estuvieron dando vueltas en el desierto 40 años. Entonces, la Biblia dice, hay perdón, pero el perdón siempre, o sea, hay perdón frente a la culpa, pero la culpa o el acto trae siempre consecuencias. Ahora, cuando una persona quiere recibir perdón, pero no quiere recibir las consecuencias, eso no es perdón. Claro. Eso es condonación, eso es condonar. Condonar es la palabra correcta. Claro. Es decir, es hacer borrón y cuenta nueva, pero aquí no hay borrón y cuenta nueva, hay consecuencias. Entonces, de pronto tenemos personas que han sido maltratadas. Y dicen, yo lo perdono, pero yo no estoy dispuesto a vivir más con él, porque no me da confianza, porque entonces algunos reaccionan y dicen, pero ¿cómo? Si me perdonó, no, ¿qué? Perdóname, pero el perdón también implica aceptar, en el caso de la persona que está siendo perdonada, que mi acto ha traído consecuencias y tengo que aprender a vivir con esas consecuencias. Ahora, por todos esos pasos que tú has mencionado, el perdón significa necesariamente un proceso que toma tiempo, esto no es algo espontáneo. Claro. Bueno, ahí entramos al otro punto que tú has mencionado. Hay gente que empieza a presionar para que alguien perdone, sin entender que el perdón tiene que ser elaborado. El perdón no es así, el perdón es un proceso. Y las personas viven ese proceso del perdón de diferentes formas. Claro. No podemos obligarle a una persona a meterse y no podemos pedirle que una persona vaya con el perdón de la misma forma como tú vas con el perdón. No podemos pedir que alguien vaya al mismo ritmo tuyo. Por ejemplo, si tú tienes
digamos, entre comillas, la facilidad para perdonar más rápido, no puedes pedirle a otra persona que perdone tan rápido como tú has perdonado. Claro. ¿Ya? Ese es un factor. El otro factor tiene que ver con, no puedes obligar a una persona a que perdone, tiene que elaborar su propio perdón. En su tiempo. En su tiempo, a su manera y bajo las condiciones propias de lo que ha vivido, porque tú no estás en sus zapatos. Claro. Ya. Hay un texto bíblico que es muy complicado, que dice, si se arrepiente, es un sí condicional, si se arrepiente, perdónalo. Entonces aquí viene el otro problema. ¿Y si no se arrepiente? ¿Qué hacemos? Entonces, algunos dicen, bueno, no lo perdono, pero ahí entramos en otro conflicto, que al no perdonar nosotros, entramos en un problema de vivir constantemente con una carga y terminamos en un proceso de resquemor o de amargura o de rencor. Es como una herida que nunca se sana. Correcto. Si alguien no quiere perdonar. Claro, entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí entonces nosotros hemos enseñado y enseñamos de que la salida es milagrosa. Es decir, la persona no se arrepintió, no da muestras de arrepentimiento. Entonces, el único que te puede dar la capacidad de perdonar es Dios, claro, en un contexto milagroso. Y necesitas, por tu salud física y psicológica, perdonar. Porque no es sano. Se ha demostrado que hay personas que arrastran enfermedades solo por un resquemor, por no perdonar. Por la amargura que van acumulando, etc. Ahora, esta cosa tiene varios matices. El perdón y el otorgamiento del perdón, y ahí entramos en otra faceta de la violencia, no implica necesariamente reconciliación. Claro. Y ahí entramos en un conflicto con los agresores, porque muchos agresores piden perdón y automáticamente creen que el perdón implica reconciliación, sin entender que la reconciliación es un proceso y que las personas lo van a vivir de maneras diferentes. Miguel Ángel, muchas veces en consejería me ha tocado esta situación y es bueno, creo que lo mencionemos. Ha habido una discusión, ha habido agresión y ya se están pidiendo perdón, se van a reconciliar y el esposo generalmente ocurre que quiere tener relaciones sexuales, ya si fue en el día la agresión, ya a la noche o al otro día. Me dice, yo me siento todavía tan herida y no tengo, lo menos que quiero es tener relaciones sexuales. Entonces mi marido me exige y me dice, pero si me perdonaste, ¿por qué no tenemos el acto? Si es lo que yo necesito, yo lo que quiero, o es la forma en que realmente tú me estás demostrando que me estás perdonando. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque bueno, ahí hay dos factores muy complejos. Uno es el factor que tiene que ver con el machismo. En la concepción machista, que lamentablemente, que técnicamente se llama concepción androcéntrica, que tiene al centro, al varón como centro, se considera que los problemas de interrelación entre esposo y esposa se solucionan con la vida sexual, lo cual es un error. El dicho latinoamericano es que en la cama se solucionan todos los problemas, es absurdo, es falso, y además deja en muy mal pie a la persona que ha sido agredida, porque termina en otro proceso, en un proceso de sentirse más agredida por ese tipo de situación. Pero hay otro problema que es mucho más complejo. Hay varios estudios que yo he leído, científicos sobre el asunto, que muestran que muchos agresores utilizan la vida sexual como una forma de agresión también, muy sutil, porque de esa forma van, no olvide que aquí el tema central que hemos tratado siempre tiene que ver con el poder. De esa forma manifiestan seguir teniendo poder por lo menos de manipulación sobre otra persona, sobre otro individuo. Por lo tanto, lo que nosotros hemos aconsejado muchas veces es absténganse de relaciones sexuales hasta que la herida esté sana. Porque si no hay sanidad en ellos, la vida sexual se convierte en algo tortuoso, especialmente para el que ha sido agredido. Y se tergiversa el sentido de la vida sexual. Obviamente. Obviamente se convierte en un elemento de manipulación o en un elemento
de sentir la otra persona, especialmente el agredido, porque aquí el problema más grave es del agredido, que siente que está siendo usado y no es tratado como persona. Ahora, el problema del perdón y la violencia, que van muy vinculados, tenemos que manejarlo con sabiduría. Y uno de los elementos que tenemos que aprender los que estamos afuera, es decir, los que no estamos inmersos en el problema, es que no tenemos derecho en absoluto ni de solicitar, ni de exigir, ni de presionar a una persona para que perdone. Miguel Ángel, muchas veces, y yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo, especialmente en nuestras congregaciones, o en congregaciones cristianas, digámoslo así, donde el pastor interviene en el problema matrimonial y donde él, no podemos decir que exige, pero él está sugiriendo que debe perdonar. Claro. Debes perdonar a tu esposo porque eres cristiana. Realmente es una persona con autoridad religiosa en este aspecto. El feligrés se siente un poco confundido porque, bueno, ¿cómo lo hago? Él me está pidiendo, él me está poco menos que exigiendo que hay una obligación cristiana en que yo deba perdonar. ¿Qué derecho puede tener un pastor sobre un feligrés para decirle, tú debes perdonar? ¿En qué se basa? En primer lugar, el uso bíblico de la exigencia del perdón no tiene validez. O sea, no puede pedirlo. Bíblicamente no hay sustento. Segundo, el pastor o el líder se pone en un rol que no le corresponde. En mediación, que hay toda una línea muy importante en mediación se enseña que los que están ayudando en un conflicto, pero en primer lugar no tienen que tomar parte, no tienen que tomar partido. Y en segundo lugar tienen que lograr conciliar, pero no de manera unilateral, porque la decisión la tiene que tomar el conflictuado, claro, el que está en el conflicto, no el que está haciendo de mediador. Entonces, en este caso, un pastor que supuestamente está haciendo de mediador le está diciendo al otro lo que tiene que hacer. Eso no es correcto. Lo que tiene que hacer es darles luces, orientarlos, ayudarlos a escucharse para que las personas tomen sus propias decisiones en su tiempo, en su momento, porque de otra manera se convierte, fíjate que aquí hay una cuestión más sutil, se convierte en una especie de presión manipuladora donde le dice usted tiene que perdonar porque es cristiana. O sea, yo soy cristiano, pero tengo que elaborar mi perdón. No estoy preparado para perdonar en este momento. Yo he atendido a personas que han sido abusadas sexualmente, donde no hay ni una pizca de arrepentimiento en la otra persona, donde al contrario a veces hay hasta mofas en relación con eso. Y viene alguien, un líder religioso, y dice, usted tiene que perdonar, porque es cristiano, y como poco menos que exigiendo el perdón. Eso no es lícito, eso no es correcto, porque ponen a la persona en una situación muy, muy delicada, la ponen contra la espada y la pared, porque la persona no quiere sentirse pecador, no quiere sentirse menoscabado por Dios, no quiere estar alejado de la bendición de Dios. Entonces lo hacen sentir como que va a perder la bendición de Dios. Y no es así. Hay un proceso. Es el proceso de la elaboración del perdón. Yo creo en el perdón. Yo creo que las personas necesitan perdonar. Cuando no hay arrepentimiento, Dios puede ayudar para curar la herida y perdonar. Pero tiene que ser en el tiempo adecuado, bajo las características de cada persona, de cada individuo. Miguel Ángel, ahí lo estamos hablando en nivel de cónyuge. ¿Qué pasa con respecto a los padres hacia los hijos cuando hay agresión? Y te lanzo enseguida otra pregunta. Nosotros a veces usamos mucho que entre los hermanitos que se han agredido se pidan perdón. Es la misma cosa. También es bueno que mencionemos porque a veces exigimos, sale un perdón muy fingido, claro, no les hacemos entender qué significa pedir perdón o perdonar. No, le decimos perdona a tu hermano porque tu hermano se puso a llorar porque se arrepintió. Eso no es arrepentimiento. Entonces, es bueno tocar eso. El emocionalismo no necesariamente es arrepentimiento. Claro. O sea, si una mamá o un papá presiona a sus hijos para que se perdonen entre ellos sin haberse dado las condiciones, pone a sus hijos en una situación muy delicada. Al contrario, el que ha sido maltratado, agredido o el que se siente ofuscado por la situación puede sentirse menoscabado por su propio padre o madre. Y así también le estamos enseñando para cuando más adelante le salga muy fácil el andar pidiendo perdón y exigirlo. Bueno, de hecho, nos sale muy fácil el pedir perdón.
O sea, aquí entramos en un problema más complicado, porque la gente le sale con tanta facilidad, ya perdóname, perdóname, perdona. Un momentito, ¿hiciste lo que tenías que hacer como para poder llegar a pedir perdón? O sea, ¿hiciste tu parte? Te restituiste, compensaste, abandonaste tu conducta, cambiaste como para después decir, pide, perdóname, o lo haces con toda facilidad para salir del paso, porque en inglés es muy fácil decir sorry, y sorry lo dicen a cada rato, pero en español ahora se está acostumbrando y pide, ya perdóname, discúlpame, como una facilidad, y en el fondo ese es un facilismo de palabras. La palabra no corrige la situación, hay otros elementos que ayudan. Por eso que es muy importante estudiar el perdón a la luz del arrepentimiento. La Biblia es muy clara en presentar esto. Ahora, en las personas que nosotros hemos tratado, cuando algunas personas han sido prácticamente obligadas, presionadas para pedir perdón, a la larga se sienten burladas. Se sienten burladas porque se dan cuenta que el agresor o la agresora no ha habido arrepentimiento genuino y real. Por lo tanto, ese perdón que se ha sido otorgado en un elemento falso. Ahora, Mari Fortune, en uno de sus libros, dice, no se puede otorgar perdón sin justicia. Si no hay justicia, el perdón es un chiste. Entonces, a veces en el contexto de la violencia, con tanta facilidad que pedimos perdón, con tanta facilidad que empujamos a las personas a otorgar perdón, sin que se den las condiciones. No ha habido arrepentimiento, no ha habido restitución, no ha habido justicia. Y la persona que es empujada a perdonar, en cierto modo está siendo victimizada de nuevo. Otra vez. Otra vez. Otra vez por personas que supuestamente, entre comillas, pretenden ayudarla. Mi amor, se nos quedó la idea también, la actitud que debe tomar un padre agresivo con su hijo. Bueno, los padres, un padre agresivo o que ha sido agresivo, padre o madre que ha sido agresivo con sus hijos, necesita hacer todo el proceso del arrepentimiento con sus hijos, que implica restitución, restauración, todo el proceso. Yo les he dicho a algunos, he llegado a decirle incluso arrodíllese delante de su hijo hasta que su hijo le crea de que lo que está diciendo es verdad, porque tiene que aflorar de corazón, tiene que haber todo un proceso. A veces esas heridas provocadas por los padres demoran años en curarse, es cierto. Porque también tiene que ver, en el caso de los hijos, tienen que darse otros procesos que tienen que ver los procesos de maduración. No puedes pedir a un niñito que te diga perdón, probablemente el niño va a decir sí, te perdono, pero ¿y la herida? La herida emocional, la marca, el recuerdo. Entonces, todo eso es un proceso donde tenemos que aprender a vivirlo. Yo creo en la reconciliación, pero la reconciliación no es forzosa, no es forzada, no puede ser forzada. Miguel Ángel, tocamos algo sobre los recuerdos. Los adultos, supongamos que un joven, un adulto también, que fue agredido, muy agredido por su padre, y ese padre falleció. ¿Cómo se puede manejar ese perdón? Porque está ese rencor de haber recibido daño. Bueno, ahí hay un proceso bien complicado. Hay varios, en la bibliografía se sugiere mucho los perdones vicarios, es decir, incluso con actos de ir a cementerios, de hacer algunos tipos de ceremonia donde las personas se reconcilian con parientes, etc. Lo que yo creo es que tenemos que buscar un mecanismo que la persona psicológicamente, emocionalmente se sienta restaurado. Se está instaurando mucho, por ejemplo, hacer ceremonias de reconciliación, es donde agredidos y agresores pueden encontrarse. Yo no sé, yo creo que hay que buscar un camino que acerque a las personas, pero para mí es muy importante enfatizar el concepto de que los tiempos deben ser personales. Claro. Que los tiempos tienen que ser respetados. Cada situación es diferente a otra. Y no cada persona. Cada persona, y no tenemos derecho a exigir ningún tipo de condiciones para que la persona pueda perdonar. Porque si nosotros empezamos con exigencias, empezamos con presiones, el mismo concepto perdón pierde fuerza, claro, pierde validez.
Vuelvo a insistir, no vayan a creer los que están escuchando que no estamos favoreciendo el perdón. Creo que el perdón es necesario. Pero muy necesario. Necesario. La reconciliación también es necesaria. Claro, pero aquí está reconciliación en cuanto dependa de ti. Claro. La Biblia dice, estad en paz con todos mientras dependa de ti. Claro, pero si no depende... Y si no depende de ti, exacto. Entonces tú tienes que esforzarte por hacer tu parte. Pero hay otros elementos que no dependen de ti. Además, y hay que ser claro en eso, el perdón no implica reconciliación. Si alguien dice, yo lo perdono por sanidad mental, por sanidad espiritual, lo perdono, pero no quiero vivir más con esta persona, nosotros tenemos que tener la suficiente madurez para aceptar que como consecuencia de lo que ha ocurrido, la persona tiene todo el derecho del mundo a decirlo. Ahora, Dios produce milagros en las vidas de las personas. Sí, sin duda. Sin duda, tanto para el agresor como para el agredido, donde Dios puede ayudarnos a perdonar. Claro, o sea, yo creo mucho en eso, especialmente en el contexto cuando no ha habido una actitud de reconciliación y de perdón del agresor, ¿ya? Es probable que quienes nos estén mirando estén viviendo situaciones parecidas. Yo les invitaría a que leyeran la Escritura, que se analizaran, que reflexionaran, que dejaran de presionar a otras personas a pedir perdón. Dios es un Dios milagroso, Dios es un Dios poderoso, puede cambiar y transformarlos. Queremos invitarlos a que estén con nosotros en el próximo capítulo de esta serie sobre violencia doméstica que estamos haciendo, Amores que Matan.